Bueno, él practica mucho la parte, y lo dice abiertamente. No dice, pues yo soy un nahual, así, nahual. Te digo, pues, pensando de que es una transmutación energética, una forma de ver, ¿no? La vida de una forma de transmutar esa energía. Es- Pero, pero no, me lo demostró una vez como anécdota. Resulta que una tarde, pues me tocó ir pues a dejar fertilizante, ¿no? Para abonar las milpitas. Y en ese momento ya estaba oscureciendo, yo tratándome de apurarme, nuevamente enrollé mis costalitos y le cargué al burrito, pero ya en el camino, ¿no? En el camino de regreso había una pequeña curvita, es un camino que le llamamos nosotros ah, un camino de esos antiguos, ¿no? Que pues es para arriar ganado y todo eso. En ese momento empecé a sentir como ese miedo, ¿no? Sientes que tu cabeza se esponja el pelo, no sé, no te sientes cómodo. Yo no me daba cuenta, pero arreando estos burritos, que eran dos, no querían pasar los animalitos, ¿no? Por más que les decía, les hablaba, vamos, no querían pasar. Presentían ellos también la presencia de algo o de alguien. Entonces lo que hice es amarrarle el otro y jalar el que llevo adelante. Me voy yo adelante, llevaba yo dos perritos, esos dos perritos se regresan como rayo. ¿Ah? Y vienen atrás de los burritos. Siempre les gusta ir adelante, explorando, ¿no? Ladrando, pero esta vez no. Digo, bueno, pues ni modo, vamos a avanzar, ¿no? Con la saliva, hacer la parte de como protección. Y en ese momento, en esa curvita, estaba sentadito, ¿no? Estaba sentadito justo como un zorrito, un zorro. Pero digo, ¿cómo? Pues si los perros siempre corretean, son pues, esos animalitos que ven un otro animalito y van atrás de ellos, son tres. Entonces este zorrito estaba sentadito, al momento de sentadito como ese gatito, sus patitas acá y estaba viendo, haga un poquito inclinadito su cabeza, estaba mirando donde yo iba a salir. Pero ya en ese momento, cuando iba a salir, mueve su cabeza y me hace este movimiento, ¿no? Y pues digo, ¿qué hago? Pues yo me paso, ya estaba oscureciendo. Paso y haga de cuenta como si fuera una persona, agarra la tierra y me lo avienta. Digo, bueno, pues, ¿qué te pasa? Y ya entonces, como cuando vi con su patita, justo cuando el momento que iba pasando, con su patita agarra, como si fuera una persona, agarra la tierra y me lo avienta. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Yo no te hago nada, ¿no? Soy el camino es libre, yo puedo pasar. Discúlpame si perturbé tu camino. Pues sigue tu camino y yo sigo mi camino. Lo que hizo es descolgarse y se va para la barra. Al día siguiente que yo iba a tener me iba a concentrar con él y me dice, ¿qué? ¿Te espantaste? Le digo, no sé, ¿qué de qué o qué? No, pues ese día, ¿cuándo? Cuando fuiste a dejar fertilizante allá donde siembras. Ah, pero no me acordaba, ¿eh? Así, pues un poco. No, acuérdate. ¿Qué viste? En la curva, ya, un zorro. ¿Y usted cómo sabe? Oh, sí, dice, dice él, te quise calar, quise ver qué hacías, ¿no? Ya entiendo, perfectamente entiendo. Sí, es una prueba que yo te doy y no tan solo te lo digo, yo te lo demuestro. Digo, bueno, ¿no? Y viene justo esto, a mí me recordó justamente esto cuando el hermanito Jaime y Chicuello Somatli, la hermanita Pilar me decía,
Oiga, maestro, ¿nos podría hablar un poco de este Amoshli Borgia, de esta parte? ¿No? Esta, miren, esta, es esta página. Es esta página, creo que es la 76. Sí, creo que es la 76. No, la 22, es esta la 22. Miren, me mandan son tres, lo conforman tres. Miren, está ese uno, está otro, y aquí está, ahí está nada más, ¿no? Me decía cómo lo pudiéramos leer, cómo lo leeríamos. Y lo empecé a revisar. Digo, ya lo había visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Y me recordó precisamente esa anécdota que les acabo de decir. Pues en el momento sí me espanté. En ese momento sentí pues, mi cabeza así como muy grande y se me erizaba la piel. Y yo les decían, igual los animalitos, yo los iba arreando, porque ya conocen el camino, pues, les pones, vámonos, los voy siguiendo, pero no querían pasar, o sea, por más que les jalaba, les pegaba, a los burritos no querían pasar, se regresaban y estaban muy inquietos, ¿no? Y bueno, entonces me acordé de esto y les digo que el día de hoy les quiero compartir esto. Habla de dos, habla de la energía dual, ¿sí? Justo es lo que veíamos hace rato, justo es lo que veíamos hace rato. Por sus patitas, ¿qué creen que sea? ¿Ocelot, Tochli o venado? Les pregunto a ustedes. ¿Qué sería? Venado. Ujú. Es un venado. Hace ratito veíamos en la clase que les decía, Pezuñitas, ¿no? el venado es, mandé, ajá, por la pezunita, ¿sí, hermanita? Por la pezunita no puede ser ocelo. Les decía yo que el venadito encarna precisamente al nahual, Y por la colita no, tiene que ser venado, ¿no? el séptimo rumbo físico. Pero el octavo rumbo, dice un hermano, tampoco si hay un rumbo número 8, ¿sí? ¿Y dónde está? Nuestra parte espiritual, nuestra parte energética, en el cual nosotros, sí, gracias, en el cual nosotros podemos trabajarlo, podemos desarrollar esa cualidad, que es intangible, no lo podemos ver. Bueno, les decía yo, es un venado blanco y es un venado amarillo, ¿sí? Lo curioso es que los dos tienen su miembro viril muy potencializado. Y recuerden que el miembro viril habla de ese enfoque. El miembro viril habla de la fortaleza que nosotros tenemos, la fuerza que le impactemos al momento de realizar las cosas. Sí. De, de esta forma, nosotros trabajamos el venado blanco representando la noche, perdón, representando el día, ¿sí? ¿Por qué el día? Sí, bueno, se la está inventando, que no, por las energías que están aquí, miren. Estas energías, ¿no? Está Zipacli, que está conectado con la Tierra, Acatl, que también está conectado con Tezcatlipoca,
Coatl. ¿Se acuerdan cuando veíamos el Coatl? Cómo necesitamos nosotros transformarnos. Inclusive la hermanita Ana nos enviaba como una imagen donde cómo se va transformando la serpiente, se va saliendo de su piel. Oli, pues tenemos que tener ese movimiento para poder lograr nuestra transformación, nuestra transmutación. ¿Qué tipo de transmutación, qué tipo de cambio, qué tipo de cambio nosotros podemos tener? Pues ese trabajo. Ahora, si se dan cuenta ustedes, cómo va cargando la medicina, cómo va cargando una flor, pero va muy bien equipado, va cargando, o sea, carga con estas energías, no lo transgrede su cuerpo, mm, no lo transgrede. Y trabaja mucho con la parte de la energía que tenemos aquí en la coronilla. Si se acuerdan ustedes, les platicaba que hay dos tipos. Ah, hoy les decía en la clase de masa, hay dos tipos de, ayer también, del náhuatl. Uno que nace con ese poder, con esa cualidad. Ya lo traes de herencia de abuelos y tatarabuelos. Algunos le llaman como ese, como una maldición, algunos como una bendición, dependiendo para qué lo utilicemos. Pero lo tienen. Y algunos no lo tienen y representa esto. Y es una decisión. Tú decides que esta energía, que tú no lo transgredes, este cuerpo, tú no lo cambias. Tú no necesitas cambiar. Lo único que haces es enfocarte, por eso es que está cargando la energía, está equipado, ¿no? Mm, Te preparas para que tu mente, tu energía, tu energía espiritual pueda entrar en el cuerpo del que tú quieras, un animalito, un elemento, lo que explica precisamente Jacobo Greenberg dentro de sus libros del chamanismo, ¿no? De México. Es lo que, ese es un tipo de trabajo. Pero está el otro, miren, justo este, es la, la que sí transgrede el cuerpo. Y eso se realiza de noche por las energías que tiene, Ocelot, Mikisli, Tecpat, Itzcuintli y Eyekatl. Dice, sí, aquí tú transgredes tu cuerpo. La flecha que tenemos aquí de Akat es la objetividad. ¿Cuál es esa objetividad? Es quebrantar, transformarlo. Por eso es que aquí lo percibe con su lengua, ¿no? Lo hace. Aquí nos da esas dos opciones. Y se dice, bueno, se dice, y le digo que lo practicaba el abuelito, que trabaja precisamente con Oli, ¿no? Porque encarna Xolotl, su tonal es Oli, su regente es Xolotl. Habla precisamente de eso, dice, el dolor es muy fuerte. Lo que algunos cuentan es que se revuelca de este lado, se revuelca, dice que se está transmutando. No, se revuelca por el dolor, porque sus huesos, su carne, sus tejidos se desquebrajantan. Vaya, se quiebra. Por eso es que aquí como nos lo muestra, ¿no? Eso es algo doloroso que implica mucha energía. Se le impregna mucha energía para que tu cuerpo físico se convierta en otro cuerpo físico. Ahora bien, de estos dos modos, de estas dos formas, nosotros tenemos el libre albedrío de poder hacerlo, de poder realizarlo. Pero necesitamos, primero, tener esa bondad,
esa humildad y esa seguridad, pero sobre todo mucha conciencia de que lo voy a hacer. Y si lo hago, ¿para qué lo hago? ¿Nomás para demostrar que soy? No, no se trata de eso. Por ejemplo, se ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, matlactli, matlactli wan se, matlactli wan ome. 12. Y aquí también tiene los dos. Nos habla de 6 y 6. Y no es el número de la bestia, no. 6. Acuérdense que vamos a dividirlo 6 y 6. ¿En qué numeral llega Mikisli? Está en el numeral 6. 12, la mitad de 12 es 6. Tienes que dejar morir tu pensamiento en la materia, en la energía de la materia, esto. Tienes que aceptar que va a morir. Los otros 6 tienes que dejar morir la otra parte espiritual para que llegues al número 13, que serías tú, que sería cada uno de nosotros el número 13, para hacer ese cambio, a completar esa cuenta de 13. Y para que nosotros vayamos comprendiendo, si nosotros queremos trabajar con este tipo de Nahual, tenemos que empezar a conocer más sobre Zipacli. Zipacli está, decíamos que es una sola mandíbula, nos representa y nos habla de lo tangible y lo intangible, lo que se ve y lo que no se ve. Acatl, con Tezcatlipoca, vencer nuestro otro yo. Saber que eso que vamos a hacer, nosotros vamos a servir. ¿A quién? Al que nos necesite. Ahora, ¿podremos utilizarlo para la maldad? Claro que sí. Solo hay que ser muy conscientes que todo lo que das, recibes. Y no te estés quejando que te hicieron algo. Todo eso. Oli, por lógica, tienes que transformar, tienes que cambiar como ese sholot. De hecho, en la lengua náhuatl, para decirle monstruo, o lo que le dice la religión católica, diablo, xolopitli, pi, de pía, el que tiene el demonio, el que tiene el monstruo, pero para eso necesita el fuego, para convertirse en eso que él quiere, xolopitli, ¿ah? Y no se refiere solamente al diablo, como lo dicen, no. Xolopitle, el que tiene en su cuerpo, en su mente y su espíritu ese monstruo que puede cambiar, que puede transformarse a su voluntad, porque todo está en movimiento, está todo en forma dual. Y el agua, ¿no? El, el agua es un elemento nahuálico, por eso decimos que es el número 9, el elemento del nahual, porque el agua se puede transformar, ¿qué? En vapor, en sólido, en líquido. Y no es eso lo que hace el náhuatl, ¿no? Y no es lo que somos nosotros, somos agua. Todo nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Bueno, esa es una forma de. Y aquí nos presenta lo que les decía yo, pues conocerlo, trabajar en la noche, trabajar con esa cautela, con esa paciencia. Miquisli, Tecusistecas, con el del caracol, tengo que llamar a las energías para que me ayuden en mi transformación, en mi transmutación. Tecpatl, tengo que tener ese conocimiento para hacer esta ceremonia, esta ritualidad. Tengo que estar muy consciente hacia dónde quiero llevar esta luz, porque no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. No es un fuego, pues.
es algo, es algo de mucha responsabilidad. Inclusive si decides hacer esto, tendrías que ser a lo mejor no como un pacto, pero sí tenías que hacer un compromiso con ciertas energías de la noche para que ellos mismos te ayuden, te envuelvan en este camino, pero sobre todo, lo más triste es que tendrás que alejarte de tu familia. Sí tendrás mucho conocimiento, sí podrás curar, sí podrás ayudar, pero te tendrás que alejar de tu familia. ¿Por qué? Tienes que vivir como un ermitaño. ¿Por qué? Porque al momento de transformarte en algún otro ser, pierdes parte de tu conciencia, de tu esencia humana, perdón, de tu esencia humana. Tienes que convertirte ya en ese ser que tú encarnas. Sí, por eso es mucha responsabilidad. Escuintle, podrás viajar, porque literal, mueres. El dolor es inmenso, lo que dice el abuelito. Es un dolor muy fuerte. Para ello, tienes que estar preparado para todo ese dolor que vas a sentir. ¿Y por qué? ¿Y por qué como venadito? Bueno, porque el venado es muy perceptivo. ¿Mm? Le decía yo que los amoshli, la gran mayoría está en piel de venado. En el círculo que muy recientemente me dieron la oportunidad de estar, en el primer círculo, convivir un poco con los abuelitos. Claro, convivir implica muchísimas cosas. El estar en ese ambiente, en estar en ese momento, tomarte un mezcalito con ellos, fumarte un tabaquito con ellos, es convivir. Y en esa convivencia, justo en esa convivencia, que salen esas anécdotas, ¿no? Porque también tú te puedes dar el lujo de decir, no, pues yo no bebo alcohol, yo no, de ninguna manera. Lo mismo te hacen. Está bien, no bebes alcohol, bueno, vámonos para acá, él no bebe alcohol, que se... Es un mundo un poquito, ¿no? Difícil, diría yo. Pues también es fluir y adaptarse. Entonces, en esas pláticas es cuando vienen saliendo esas anécdotas. Y no dicen, es que yo hice esto, no, dicen que a alguien le pasó de esta manera. Miren que, y empieza a contar la historia. Pero ¿cómo es que lo cuenta con lujo de detalles? Porque él es el que lo hizo, ¿no? Entonces, les decía yo, regresando a esto, con Mictlantecutli principalmente, con Tecpatl, con Chalchihuitotoli. ¿Sabían que Chalchihuitotoli, el Totoli, también encarna esa parte como monstruo, como ser, como energía? Inclusive, dice el abuelito que él puede como ajolote, como zorro, y en la otra parte como serpiente. Él tiene las tres posibilidades. Y le digo, ¿y puedes desarrollar más? Dice, sí, pero es más trabajo. ¿Ve? Yeyekat. Inclusive puedes encarnar al Yeyekat, ir como viento, invisible. Y puedes escuchar las conversaciones, puedes visitar a alguien más. Y pues, ¿por qué no hacerle daño? No lo sé. ¿Sí? Entonces son como esas cualidades, esa posibilidad de realizar. Por eso es que nos los pone aquí como una flecha, ¿sí? Con una flecha y la punta es de tecla. La punta de la flecha pues representa precisamente ese dolor, ¿no? Que nos llega a transgredir en nuestro cuerpo, ¿sí? Y justo así, miren, hermanito, así es como yo lo encontré. En la muestra que les digo, ujú, que inicia precisamente aquí. ¿Por dónde creen que vamos a empezar a leer? Este justo es lo que les decía, es lo básico, hermanitos. En todo,
en todo lo que nosotros encontremos a leer. Por eso en el pequeño taller que estábamos viendo de Tonal Poali, ¿sí? De ese Tonal Poali, necesitamos aprendernos los de memoria mínimo los 20 tonalti, al derecho y al revés. Esto nos va a ayudar, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos leer un Amoshli. ¿En qué orden va a ir? ¿En qué orden lo vamos a leer? Porque no es nada más, sí, son una página, dos páginas, pues ¿cómo lo leo? Primero, el primer paso, claro que sí, si ustedes lo quieren retomar, y si no, no pasa nada, no se preocupen. El primer, la primera acción que es decir, observa, calla y aprende. No juzgues. No digas, es que ¿cómo le voy a hacer? Está loco como lo hizo. A ver, tranquilito, tranquilita. Vamos, ¿no? Voy a observar primero. La lectura de los Amoshli siempre empieza así teniéndolo de frente, de derecha, de abajo, de derecha a izquierda, puede que suba, de izquierda a derecha, sube y así, ¿verdad? Y termina con Shochi. Ese es uno. Dos, la otra forma es ver los signos, ¿no? Los tonalti. Acuérdense que tonalti, ¿qué es tonalti? Tonali, como la luz, la energía, su esencia, ¿no? Como esa bolita de luz, esta bolita de luz, la esencia, la energía, el amor de Zipacli, de Yeyecas, ¿no? Ese es tonali. Entonces, miren, aquí tenemos a Zipacli, ¿sí? Este es Zipacli. Entonces sería el primero. Le sigue Yeyecas o Ejecas. En mi variante es Yeyecas, de Yeyecas. Cali, Cuespali, Cuar, serpiente, Cuar. Miquisli, Masas. Chequen el Masas. Chequen cuál es el ejercicio y la energía de Masas, ¿no? ¿Cómo su cabeza lo mete directamente aquí? ¿Qué sería la tierra? ¿Sería la noche? ¿O la parte espiritual? En la parte oscura de nuestro cuerpo. ¿Y dónde está? Nuestra parte interna. Tenemos a Toshli. Y Toshli ahora está con Shipetotec, ¿no? Con Shipetotec. Tenemos Ach, Ach, el agua, Tonatiutzin. Tenemos aquí a, precisamente, después de Ach, Itzcuintli, el perrito, ¿sí? Chequen cómo con Itzcuintli, qué imagen tenemos aquí. Cómo se quebranta, aquí se quiebra. Tiene un porqué. Osomatli, chequen a Osomatli con el gran señor Coyotito está, ¿no? Pero tiene la marca también de Sherlock, ¿no? Que la música nos va a ayudar también a conectarnos para transformarnos. Tenemos a Malinali, por lógica, es Tonatiu, ¿no? Está el señor Tonatiu, sí. Tenemos a Akat, ¿no? Tenemos a Ocelot, a Cuautli, Cosca Cuautli, Oli, Tecpat, Kiawit y Xochitl, ¿no? De esa manera vamos a ir leyendo. Pero antes ya elegimos qué es lo que con lo que queremos trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos trabajar? ¿Con el día o con la noche? Algunos dicen,
No, pues yo con el día, yo con la noche, yo con las dos. Claro. Sí, si decides con trabajar con las dos energías, no pasa nada. Lo puedes hacer. Y nadie te va a decir nada. Claro que nadie te va a decir nada. Nada. Tú lo podrás hacer. Tú lo podrás lograr. Ahora, ¿cómo, cómo vamos a ir correlacionando? Bueno, nos dice que de día podemos trabajar con Zipacli. Aquí está Zipacli. De noche con Yeyeka. Kahli. Aquí no encontramos Kahli. Y Kali está con este precisamente, con Yeyeka Quetzalcóatl. ¿Sí? Pues Pali no nos dice con quién, si de día o de noche. Coatl, sí. Coatl, aquí está, miren, con el día. Miquisle, pues sí, con esta energía. Este le voy a decir por qué. Primero vamos a ubicarlos. Mazatl, pues no tenemos aquí a Mazatl, pero recuerden que Mazatl está aquí, ¿no? Y les decía yo justo, miren esa imagen. Toshli, tampoco. Ahí nos da la opción. Atl, sí, nos ubica directamente. Itzcuintli, igual. Osomatli, no nos dice. En este caso, Malinali, tampoco. Acá sí, nos muestra aquí directamente acá. Ocelot, también aquí está Ocelot. Cuautli, no. Coscacuautli, tampoco. Olin, sí. Tecpat, sí. Xochitl, tampoco. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Que algunos están ahí más representativos, que algunos están menos, no están aquí presentes. ¿Sí? Los que aquí están presentes nos hablan de que son son ceremonias que vamos a irlos haciendo. Si queremos trabajar en nahualismo, si queremos trabajar con este trabajo, con esta energía. Tal vez, tal vez digo que muchos de nosotros, pues no nos interese tanto hacerlo, sino pues a lo mejor conocerlo, el amostre, ¿no? Y tampoco les puedo decir, es que con esto nada más se trabaja para este trabajo, no. Es una parte, es una gran biblioteca este de la amostre, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir, si lo queremos hacer, lo vamos a realizar, ¿no? Tal vez en esta clase no termine de explicarles todo, pero intentaré lo máximo que pueda, ¿no? Lo máximo que pueda de explicarles de qué ceremonia vamos a realizar. Bien. Y los que no aparecen, nos da la opción de poder decidir nosotros si lo queremos hacer en el día o en la noche. ¿Cómo cuál? Como Cali. Cali no aparece en ninguno de esos dos. Y es trabajar con Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl pues somos nosotros, nuestra parte interna. ¿Ah? O con Quetzalcoatl, ¿no? Que tiene aquí uno de los Macuiltin, si lo queremos hacer de esa manera. ¿Se acuerdan de los Macuiltin que hablábamos un poco de ellos? Muy bien. Entonces, iniciamos con Zipacli, ¿sí? Zipacli, y está aquí. Permíteme aumentarle un poquito el zoom para ver los detalles y a través de los detallitos que vamos encontrando, vamos a explicarles qué es lo que nos está diciendo que vamos a realizar y cuál sería la lectura que podamos realizar. Bien, miren, en principio, este personaje que vemos aquí, ¿no? Es un personaje que representa dos cosas, si no es que más. Por el tipo de atuendo que él porta, ¿quién sería?
¿Quién creen que sería? ¿Qué advocación tiene? ¿Ya checaron su ornamenta? ¿Mm? Quetzalcóatl tiene un caracol. Quetzalcóatl, ¿no? Por esta ornamenta que tiene acá, representa a Quetzalcóatl. Centeotl, ¿no? Exacto. También representa a Centeotl. A las ¿Por qué sería? mazorquitas. Por las Pero, mazorquitas. ¿Ah? ¿Qué más creen ustedes? Porque tiene más. Tiene más. Chéquenle ustedes. Centeotl. Tezcatlipoca por el tono oscuro de la piel. Ajá. Tezcatlipoca claro. Sí. Tezcatlipoca, Quetzalcóatl. ¿No? ¿Qué más? Centeotl. Adelante, ¿qué más? Ujú. ¿Tiene más? Ujú. Malinali, hierba de Malinali Déjate, en su tocado. Por el tocado, sí, tiene malinali, es medicina. Pactécate, ¿no? ¿Sí? ¿Creen que sí tiene pastecas? Díganme ustedes. Ajá, tiene la advocación de pastecas. O de una u otra forma, la construcción de pastecas, Ajá, la de formación de pastecas. Malinali. Sí, fíjense cómo está en forma dual. Este gran cascada que encontramos, ¿qué sería? Este que vemos aquí. aquí, Ujú, es el Atl, es el agua. Y aquí tenemos, ¿este qué sería? Zipacli, Zipacle. Exacto. Teniendo en presente todo esto, aparte de las lesnas, ¿no? De que es de hueso, que decíamos que se dice que es de ocelot, ¿no? Inclusive cuando tú lo ocupas, tienes que dejarle ahí la sangre que tú ofrendaste. Tiene que adherirse a él. ¿Por qué? Porque dentro del círculo hay una lesna, no está tan grande, es de ocelot, ¿sí? Y no se cortó, sino que se quebró. Hagan de cuenta como si alguien lo haya quebrado. Tiene ese filo, ¿no? Lo utilizas solamente para una ceremonia, para poder disciplinar tu cuerpo, disciplinar tu parte que quieres desarrollar, que quieres potencializar, vaya. También, pero también hay una lesna de maguey, ¿no? Que está aquí y tiene flores. Después de que ya vimos los elementos que con lo que vamos a trabajar, yo no lo hice, yo no lo practiqué, me lo mostró el abuelito y dice, ¿quieres hacerlo? Yo te ayudo. Digo, déjenme pensarlo. Sí, porque es una gran responsabilidad. Entonces, lo que nos dice aquí es que vamos a trabajar con el agua y con la tierra, pero también con el aire. Por eso es que en esta parte, ¿no? Le está dando la ofrenda al aire y a la tierra, ¿verdad? Es por eso también de que, ¿por qué con el aire? Porque está Quetzalcóatl, está su caracol. Tenemos que trabajar con estos elementos. Son precisamente con los 4 elementos que vamos a trabajar. En esta ceremonia, que lo vamos a hacer de día, vamos a pedirle la conexión con el agua, con nuestra madrecita Chalchuhuitli. Vamos y le pedimos, honorable, honorable abuelita, honorable mamá, permíteme, permíteme fluir. Dame esa cualidad, dame tu esencia, que nosotros le llamamos en agua, le decimos como
Yolnequio. Necli es como esencia, como la miel, como el perfume, ¿no? Nequio como esencia, como sabiduría. Shinechlayokoli monekio. Campanejuani, campanejuani neki. No ni paquis ni nemis kentecuatzi, porque yo quiero ser feliz como usted. Por eso es que en el Zipactli está enterrado esta lesna de hueso y lesna de maguey. Nos habla precisamente de eso. Tenemos que empezar a trabajar, a cambiar, ¿verdad? Por eso vamos a trabajar con Zipactli. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y disculpen que les repito mucho. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo psicológico, porque tenemos que meterle mucha psicología, tenemos que empezar a preparar nuestro cuerpo que va a tener que sufrir un cambio. Y a veces es un cambio radical, es un cambio que no tiene retroceso, que no tiene por qué cambiar nuevamente. Tú ya lo decidiste y lo tendrás que hacer. Porque empezarás a trabajar con tu yo interior animal. Por eso es importante que conozcamos cuál es nuestro regente del Señor de la Noche. O en su caso, si yo digo, bueno, pues es que ese regente de la noche no me interesa, no me llama, no llena mis expectativas. Bueno, si yo escojo a otro animalito, tendré que hacer esa conexión, ese pacto, ese autosacrificio conmigo mismo para que yo pueda encarnar. Me va a doler cambiar ese pensamiento, me va a doler empezar a pensar. Por ejemplo, si yo decido que mi nahualito quiero trabajarlo con tecolote, con el tecolote, tendré que empezar a trabajar, a pensar, a actuar como un tecolote. No nada más para andar presumiendo, no, es actuar, encarnarlo, hacerlo, conocer más allá de lo que conoce el tecolotito. ¿Y cómo? Empezar a hacer esa conciencia. ¿Cómo saldría yo de mi mente, de mi cuerpo, como una energía? ¿Por qué? Porque es lo que nos dice Zipacle aquí, ¿no? Por eso es que aquí se empieza a equiparar, se empieza a armar de las herramientas, ¿no? Para desarrollar esa parte cognitiva, esa parte perceptiva, intuitiva, ¿cómo voy a empezar a conectar en lo tangible y en lo intangible, con las plantas, con la tierra, con lo que vibra, porque las plantas tienen vida, porque voy a necesitar plantitas posiblemente de poder para curarme, para sanarme, pero también para empoderarme. Por eso es que nos los pone aquí Zipa. Pero a la vez de que esta tierra, de esta tierrita de Zipacli, podemos utilizarlo para nuestra desintoxicación. Hace ratito yo les decía, una forma de transmutar todo eso que nuestro cuerpo necesita secretarlo, eliminarlo, es enterrarnos bajo la tierra, está acá, y hacer la ceremonia de los cuatro fuegos, ¿no? Los cuatro rumbos, el calor de los cuatro fuegos va a empezar a vibrar bajo la tierra y el calorcito nos va a empezar a hacer sudar y al sudar se mezcla nuestro sudor con la tierra y se empieza a ir nuevamente en todo nuestro cuerpo. Y tiene todo un por qué y para qué, y bien intencionado. ¿Por qué? Nuestro cuerpo empezará a consumir quizá no es que quizá, va a empezar a consumir los nutrientes, las vibraciones, las energías de quién?
de nuestros abuelos, de Mictlantecuhtli. Son vibraciones ondulatorias que no los vemos, pero ahí está, ¿sí? Ahora el agua, por lógica, para que haya esta transformación, tendremos que encarnar al agua, a escuchar la palabra del agua, el mensaje del agua, ¿no? Y todo esto, claro que nos convierte en un ¿qué? Un Quetzalcóatl. Todo esto que nosotros empecemos a potencializar, vamos a ponerlo al servicio de los demás. Aquellos, los que nos rodean, puedan aprender lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿cómo voy a enseñar si algo yo no lo practico no lo practico consecuentemente? No lo he agarrado como un hábito. Por eso yo lo pensé mucho al momento de decirles, si les presento esto. Porque yo les soy sincero, solo algunas cosas he hecho, algunas cosas. No me siento todavía muy preparado para hacerlo. Psicológicamente, físicamente, emocionalmente, energéticamente, ¿no? Porque sí, te tienes que someter a ayuno, ¿no? Bueno, entonces, al momento de decir que también encarna Tezcatlipoca, por ejemplo, esta parte, miren, esta parte del rostro es de Quetzalcóatl, de Yeyecal, que miren, en esta parte. Pero la otra mitad es lo oscuro, el rostro oscuro. ¿Se acuerdan del rostro oscuro? Ajá. También algunos le llaman como el guaguantle, el rostro pintado, el rostro oscuro y joven. Pues es lo que nos está diciendo aquí. Es esa advocación de Tezcatlipoca. Para que hagas estos ejercicios sin importar tu edad, realmente tienes que hacerlo con ese ímpetu, con esa energía renovada de este guaguantli, del rostro pintado, de ese Tezcatlipoca, ¿no? Y de tu Quetzalcóatl, de tu energía interna. Al momento de empezar a fusionar tu Quetzalcóatl con tu Tezcatlipoca, tienes que estar bien armonizado. Tienes que estar muy consciente, tengo que trabajar. Y todo este trabajo que voy a hacer en la parte nahuálica, en la parte onírica, en la parte espiritual, va a estar ¿qué? Enfocado a darlo como medicina. Y entonces, tú, por consecuencia, te transformas como Patecatzin, como el de la medicina. Esto, como me conozco, como lo he estado trabajando, lo tengo que enfocar a dar la medicina. Muchos de nosotros es lo que se nos dificulta. Ay, ¿cómo lo voy a dar? Así nada más. ¿O cómo lo haría? Lo ofrendo como conocimiento. Y si no entiende, y si me toman a loco, y si dicen, no, pues ese cuate está loco, ¿cómo cree que vamos a hacer eso? Ujú. Ahora, con Partecats y como centeo, tú serás ahora el sustento. Sustento como medicina. Consciente como que tal cual que estás para el servicio. Que tendrás que retroalimentarte y conectarte y obtener la sabiduría, el conocimiento, la medicina de la madrecita tierra y del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres agua, porque eres tierra, estás conectado con la tierra. Para ello tendrás que esforzarte, tendrás que ofrendar. Y todo ese ofrendar y todo ese trabajo, claro que duele, por eso no nos muestran aquí las lesnas. Pero después del dolor, todo ese dolor te va a ayudar a florecer, a que tú seas esa esencia que consume Huitzili,
que los demás van a hacer Huitzili. ¿Y esa esencia qué es? La miel que se obtiene de la flor. Pues la sabiduría. Tú puedes ofrendar tu propia sabiduría. Y esa sabiduría, ¿cómo se convierte? ¿Cómo se obtiene? Practicándolo, practicándolo, haciéndolo, ¿sí? Yo les decía de eso, de curarse en ese temazcalito enterrado en la tierra. Lo hice por 2 veces y sí, se siente una... Si no te preparas la primera vez, pues, dice el abuelito, lo experimentamos contigo, lo hacemos. Yo te voy a cuidar, confía en mí, porque tú vas a estar a mi merced. ¿Mm? Te metes enterrado, pues, ¿cómo te mueves? Tendrá él, la persona que te está cuidando, ha de quitarte la tierra, desenterrar, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso, claro que duele, por supuesto que sí, pero todo ese dolor tiene una recompensa, un florecimiento, y es esa miel que tú podrás ofrender, y esa miel es la sabiduría, ¿sí? Es medicina. Y para algunos puede ser que sea medicina, pero para algunos puede ser que sea veneno. Depende de cada uno de nosotros. Es un poquito como más consciente, más tranquilo este trabajo. Entre comillas, más tranquilo, porque tienes que desarrollar todas esas cualidades. Tienes que cambiarnos tan solo físicamente en tu cuerpo. Tienes que cambiar acá la mentalidad, híjole. Y como les digo, es que fuimos educados en el sistema de gana, gana dinero, gana dinero, gana dinero, gana dinero. Estamos educados en el que yo ya sé más, yo soy el que, ahora sí, ríndame pleitesía. No, y es esa parte que a veces nos cuesta. O decimos, es que Dios me va a castigar, esto que voy a hacer es un sacrilegio. Bueno, ¿no? Entonces, por eso también nos pone aquí esta parte, la parte blanca es para conectar con la tierra, con el agua, para limpiarnos, para que nuestra esencia sea chipahualistli, sea limpio, puro, impecable, pudiéramos decirlo de una otra forma, ¿no? Entonces el trabajo con Zipac, si lo quisiéramos hacer, por supuesto que lo haríamos y lo lograríamos, ¿no? Y está en una posición de reverencia, una posición de humildad. No, no está acá como queriendo sentir, no, sino que es lo que nos dice. Todo este conocimiento lo vamos a lograr, lo vamos a desarrollar ubicándonos, ubicándonos en una situación de servicio. Y aquí en una de sus rodillas tiene un corazón. Tendrás que poner tu corazón en lo más bajo que puedas. En humildad, ¿eh? No es que así soy muy humilde, hagan de mí lo que quieran. No, sino lo que aprendas, lo que quieras compartir, lo tienes que aplicar de una forma amorosa, pudiéramos decirlo, ¿no? Ese sería el ejercicio conceptual, a grandes rasgos. Si lo queremos hacer, es toda una ceremonia. Tenemos que pedir permiso. ¿A quién? Pues a las energías con las que vamos a trabajar. ¿Quién? Primero, a nuestro cuerpo, a nuestra mente le tenemos que pedir permiso. ¿Y para qué? Chipacli, shiyek tlachia, amoshinawati wan shimoyek machti. Tenemos que meter eso en nuestro ser, de que tendrá que observar mucho para aprender y al observar va a ir aprendiendo todo. Y después lo puede escribir y después lo puede compartir. Amoshinawati, no juzgues. Y es que, ¿cómo lo voy a hacer? No, 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 hazlo, no te juzgues. Es que yo no nací, creo, para esto. Inténtalo de nuevo. Es que, ¿qué va a decir la gente si me llega a ver? No.
Shimoyekmach. Ahora, de todo lo que vas a hacer, ponlo en práctica. Aprende, desaprende y reaprende. Y entre más lo practiques, será mejor tu trabajo. Sí, será mejor tu comprensión y tu compartición con los demás, ¿no? Tú no puedes compartir algo que no tienes, ¿verdad? Bueno, es esa parte conceptual. eh, y no tan solo en la parte física, sino en la parte espiritual, emocional, energética. Vamos con el segundo, y este sí lo tendríamos que hacer la noche, ¿sí? Si se dan cuenta, es una advocación aquí ¿de quién sería? De Mictlán. Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, y por el Exacto. color maestro de la piel yo lo asocio con Tonatiuh y quizá con Tlahuizcalpantecutli por el rumbo del poniente. Ujú. Es correcto. Con eso Mictlancíhuatl y Mictlantecutli. Porque no tan solo nosotros, los hermanitos, lo podemos hacer, lo pueden hacer las hermanitas. Porque también necesitamos de la energía femenina y de la energía masculina. Y aquí nos habla mucho más. Pudiéramos decir que mucho más claro, puede ser así. Aquí trabajarías mucho más la parte emocional. Tendrías que ofrendarlo realmente, tener que potencializarlo, enfocarlo, que este cambio que vas a hacer tiene que ser de corazón. Tienes que estar súper convencido de que lo tendrás que hacer, ¿no? Y así como nos lo muestra en la mano, ¿no? En la mano, las ceremonias. Esa es toda una ceremonia que vamos a realizar. Y nos da el atado de tres como ocotitos con una punta blanca, que estas ceremonias tienen que estar enfocados, tienen que estar direccionados hacia hacia lo puro que nosotros queremos lograr, ¿no? Y debe de ser con energía, donde emana la energía, la fuerza de voluntad, de nuestro tonal, de nuestro brillar. Decíamos que tonal quiere decir tu brillo, tu energía, tu calor, vaya, tu poder que tú tienes como qué, como tu tonal, como celos, como malinali, como somatli, como escuintli. Tendrás que estar muy consciente que este trabajo tendrás que ofrendarle a Mictlancíhuatl y Mictlantecutli, pero también a la energía de Tonatiuh, a la energía de Tlahuizcalpantecutli. ¿Quién es Tlahuizcalpantecutli? La estrella de Venus, ¿no? La estrella de la aurora, la estrella que nos muestra el conocimiento, la estrella que nos trae presagios de abundancia, pero también de escasez. Y no tan solo en un ámbito de lo alimenticio, no, no, nos trae presagios de, de cambios. Nosotros aquí en el pueblo, la gran mayoría de la gente ya sabe que cada 8 años los dos ríos crecen en su cauce y entra, casi, casi estamos a orilla del río, entran y destruyen. Igual los terrenitos de regadío para sembrarlo en tiempo de secas en Tonalco. Entra, aquí está el terrenito de regadío, el río pasa derecho, o destruye, o deshace, cambia de lugar este río, pero es cada ocho, cada 8 años.
Y eso ya lo sabemos. Ya nos preparamos. Hace 7 años pasó esto, en este año nos toca, ¿no? Y muchos de los abuelitos trabajan con esa estrella. Sí. Ustedes saben que dentro del sincretismo religioso a veces meten otras cosas, como la luz, la estrella que lleva la luz, ¿no? Entonces, al momento de trabajar con ellos, no, sí, lo que implica aquí es esa transformación, ¿no? Inclusive su atado, su atuendo que tiene, inclusive desde su palabra emana esa energía como la sangre. ¿Qué nos dice? Bueno, que tu luz, que tu energía, que tu tonal salga de tu boca para poder comunicarte con quién, con las energías que lo encarnan, con las energías que lo potencializan, pero sobre todo, pues, estar dispuestos a florecer, a que estar seguros que esto lo vamos a lograr, ¿no? Inclusive nos lleva hacia un camino de la luz y de la oscuridad. Luz como conocimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo a la oscuridad, porque tendrás que hacerlo en un lugar oscuro, en un lugar donde estés contigo mismo, pero antes de eso tendrás que haber vencido tus miedos, hermano. ¿Sí? Justo cuando tú empiezas a hacer estas ceremonias y no estás tan seguro, dices, híjole, no, ahí es donde estás como tibio entre sí, creo que no, 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 no. Lo voy a hacer y lo voy a intentar y lo volveré a intentar. Ahora, ¿qué días podemos trabajarlo? Ya nos está marcando ahí. Sí, pa, Kahli. Y tiene relación con los ejercicios que estuvimos estudiando, que estamos estudiando con este curso intensivo. Sí, claro que sí, hermanitos. ¿Acaso no, Yeyekat, le hablamos a nuestro otro yo interior? Tenemos que dejar morir a ese otro yo interior para poderlo hacerlo nuestro amigo, nuestro aliado, ¿verdad? Y que en ese otro yo que está dentro de nosotros, vamos a crear ese lazo, ese pacto, ese amor entre nosotros para poder lograr nuestros objetivos. ¿Sí? ¿No es eso lo que hacemos? Y está aquí, en ese día, y es Yekat. Ujú. Y por eso son 20. Y por eso se trabajan en veintenas. Pero también podemos nosotros, escuchen bien, podemos hacer esta ceremonia, esta conexión en la trecena de Zipac, en la trecena de Yeyecat, en la trecena de Cal. Porque recuerden que las trecenas tienen una connotación más espiritual, más nahuálica. Las trecenas tienen un gran superpoder de lograr con nuestros objetivos. La veintena es mucho más en el ámbito agrícola, pero las trecenas es mucho más en la parte espiritual. Tienen esa cualidad, ¿no? Pero no, igual y no podemos dejarlos a un lado. Por ejemplo, en esta veintena de Tlaxochimaco, su regente es Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad, que esa fuerza de voluntad de Huitzilopochtli nos haga florecer, porque sí, la Xochimaco es el florecer o cuando florecen las flores, y no seríamos flores para florecer.
No. Bueno, regresando a todo esto, si se dan cuenta ustedes, en esta otra mano tiene un tipo de corazón, pero con hoja de malinal. No. Que este corazón, que estas emociones que emanan tampoco tan solo del corazón, sino que de nuestros órganos internos también, nos hablan de ese trabajo, de esa connotación de ser medicina. El amor que damos nosotros es medicina, pero principalmente tenemos que darle amor a lo que queremos transformarnos, ¿no? Alguien me preguntaba en alguna pequeña charla, me decía, si usted tuviera la oportunidad, si usted tuviera la oportunidad de cambiar y convertirse en algún nahualito, ¿cuál sería el nahualito que usted anhela encarnar? ¿Ah? Pues el tecolote, el tecolotito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque me encantaría conocer ese mundo en el que vive él, en el que puede conectarse él. Ese es el anhelo, ese es el, como que el amor, lo que le impregnas a lo que quieres ser, pero lo tienes que pedir y lo tienes que realizar de una otra forma. Este pequeño iconito es lo que nos dice detonativo. ¿Ah? Al momento de que tú te empiezas a trabajar con este cambio, con esa transformación, tendrás que empezar a ser como tonativo. Tendrás que dar lo que eres, tu luz, tu energía, tu empatía, tu amor. Te podrás curar, podrás dar medicina, pero ojo, estás en forma dual. Así como el sol, así como Tonatiuh nos da luz y calor, si nos exponemos mucho tiempo a él, nos puede enfermar, dicen, nos puede enfermar de cáncer, ¿no? Pero pudiéramos decir, bueno, ¿a poco un árbol se enferma de cáncer porque recibe mucha luz? ¿Un animalito se enferma de cáncer porque recibe mucha luz del sol? Ahí es donde debemos de empezar a reflexionar. Todos se alimentan del sol. Y algunos dicen, no, no te expongas mucho al sol, te va a hacer daño, los rayos ultravioleta. ¿Y quién nos lo dice? El sistema. El agua del mar. Dicen que no sirve para beberlo, es muy salado y nos puede causar enfermedades. Es medicina. La tierra, no lo hagas. Pero bueno, entonces se nos dice aquí, por el color que está bien rojo, pues ahora sí que tenemos que elevarnos a ese nivel para poder cambiar, llegar a ese éxtasis, esa temperatura elevada para poder trabajar, así como nos lo muestra aquí con su miembro viril del venadito, y es lo que nos dice. Tenemos que llegar a ese nivel de poder y de querer de hacer esa transmutación, ese cambio. Y recuerden que Yeyekat está destinado a ese cambio físico. Mueres, mueres para renacer en otro cuerpo. ¿Y puedes regresar a tu cuerpo? Sí, puedes regresar a tu cuerpo. Solo que pues, el pago es el dolor. Es esa intensidad que nosotros encontramos en el camino y en el sendero. Y ya vimos estos dos. Viene la otra opción. Y este es opcional, porque no está ninguno de estos. No, el Cali. La casa, recuerden que es nuestra casa, ¿no? Y esta parte, ¿quién sería? ¿Quién encontramos aquí?
Ujú. ¿Cuál sería su... Ajá, los escucho. Ejecatl, Quetzalcóatl, Sí, ah, ¿quién más? Tezcatlipoca. Sí, ¿quién más? Hay otro que está muy escondido, muy... Sí. Y chequen ustedes, en la cabeza de este Yeyecatl está esta lesna, miren. En esta lesna emana como una ramita de malinali. ¿No? Acá, es mucha conciencia. Y este Yeyecatl, chequen ustedes que no va viendo al frente, hacia arriba. ¿Sí? En su mano lleva un pequeño bastón y de una forma dual y con un tezcatl que tiene ese tezcatl tiene esos dos ojitos y tiene de los cuatro rumbos. ¿Eh? En la otra mano lleva ese precisamente como un tipo de bastón igual, pero hecho de humo, hecho de incienso. En la cabeza tiene estas dos lesnas que son de hueso. Tiene las dos. ¿No? Tiene su caracolito aquí, miren. Anda con sus caclis. En su atado tiene aquí a una pequeña piel que yo les decía que casi no se ve. Yo tampoco lo había visualizado hasta que me lo explicaron, ¿no? Que casi muy poco aparece en la lectura de los Amoshli, ¿no? Es como un tipo de piel de zorrito, de zorro. Ujú. Entonces, y aquí entre sus piernas, chequen, hay una energía fertilizadora, ¿no? Bueno, esta parte nos habla de Yeyecat, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y medicina, pero también de la fertilidad que nosotros querramos dar. Él, como Tezcatlipoca, como Yeyecat, le está viendo hacia el universo. Tendré que trabajar con la energía que vibra, inclusive con el tiempo, la vibración del tiempo, con la cualidad de la esencia de la noche. Aquí yo puedo trabajarlo de día o de noche. Y si yo quisiera hacerlo, lo hago desde un punto de vista filosófico. Lo puedo hacer dando la medicina. Yo doy la medicina a los que me necesitan, pero yo pido primero con los que tienen la medicina. Con mi mano derecha yo llevo ese bastón con energía hacia adelante, sin ver lo que decimos a veces. Da la medicina, da lo que tengas, date tú mismo como ofrenda, como una medicina, como una ayuda, como un trabajo, pero sin mirar a quién, porque tú tienes la posibilidad de obtener la sabiduría, porque tú te reflejas, porque tiene el espejito, porque tú te puedes reflejar en los cuatro rumbos, porque tú te puedes reflejar en todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque eres casa y tu casa debe de ser eso. Tu casa debe de elevar lo que tú hagas como una gran ofrenda y entrega hacia todo lo que tú sientes y piensas hacer. ¿Sí? Como Yeyekat, como Yeyekat invisible, inclusive que cuando tú des esa ayuda, esa compañía, esa entrega, no le estés reclamando, oye, si yo ya te di esto, ahora ayúdame, ayúdame. No,
Porque tú sabes cuál es la fuente de tu energía, cuál es la fuente de tu poder. Si quieres hacerlo de esa manera, si quieres pensar, ¿sí? Y vamos trabajando y vamos haciéndolo, ¿sí? Quizá yo no quiero, yo no, aquí yo no quiero trabajar estas dos energías, ninguno, sino que me quiero primero empoderar a mí mismo. Por eso dice Yeka, pues hazlo, disfrútalo. Después de que lo trabajes, puedes escoger. Tú tienes el libre albedrío de poder trabajarlo, cualquiera de estos dos. Pero nunca olvides que es una gran responsabilidad. Pero que nunca olvides de darle tu ofrenda de copalito, que tienes que tener el copalito. Y si lo haces con ese ímpetu, con esa fuerza que emana desde tu ser interno, ¿no? Por eso les decía que en la parte de la ofrenda que nosotros hagamos, hay hay un ayuno sexual. El ayuno sexual te potencializa, te da esa fuerza, pero estás haciendo las ceremonias, estás haciendo este tipo de trabajo, tienes relaciones sexuales, te debilitas, tu cuerpo ya no está tan preparado. Por eso dicen los abuelitos, si tú quieres hacer esto, mínimo debes de tener, no sé, después de 52 años, pero si lo quieres hacer, adelante. ¿Por qué? Y digo, ¿y qué tiene que ver eso? Es contraproducente. Tú no respetas estas reglas que son sagradas, que no es un juego, también atente a las consecuencias. Ujú. Porque te pueden cobrar como energía, te van a cobrar esa falla que tú llegues a hacer. Tienes que caminar en esa impecabilidad. Dicen ellos es que a los 52 años, tu, tu parte sexual ya no necesita tanto de eso. Ya te puedes enfocar. Pero hay hermanitos, hay abuelos que tienen menor edad, quizá 40, 41, lo llegan a hacer a enfocar. Y qué bueno, ¿no? Que lo puedan hacer, controlar. Pero a veces es un poquito difícil esa parte, ¿sí? Con todo esto, hermanitos, quizá hoy no nos dio tiempo de trabajarlo todo, de leerlo todo. A grandes rasgos es eso. Todo esto es un trabajo, todos son ceremonias en el cual podemos irlo realizando. Pero justamente es lo que yo le decía al hermanito ¿y es todo esto qué significa? Bueno, tiene todo un trabajo, ¿sí? Pues si gustan, el próximo domingo podemos avanzar con otras tres energías o ir intercalando. También me gustaría compartirles con ustedes la la parte oral, cómo es que hacemos para ir compartiendo el conocimiento. Algunos ya los hice, la hermanita Guadalupe ya me ayudó mucho con escribir ya dos cuentitos que les voy compartiendo. Pero esa es la forma. La estrategia sería, yo leo el cuento y ustedes van a empezar a encontrar cuáles serían los mensajes ocultos, encriptados en ese cuento y cómo lo aplicaríamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una forma de tradicional, oral, cómo se nos va transmitiendo el conocimiento. ¿Sí? Podemos ir intercalando. Un domingo esto, otro domingo con algunos cuentos y los podemos, bueno, no como cuentos, sino como huehuetlactole y podemos irlo conectando con alguna de las energías. Y en esos pequeñas anécdotas convertidos en huehuetlactole como en cuento, nos explican mejor como una vivencia, ¿no? Yo he aprendido un poquito más cuando me lo empiezan a contar como un cuento. Y digo, no, pues sí. Y después me dicen, todo esto que te conté como un cuento, que alguien ya lo practicó, está aquí, ¿no? Quizá no es un método muy convencional, pero yo siento que a mí me ha funcionado. Lo que podemos hacer al día de hoy,
leí un poco estas tres energías y para la siguiente charla, la siguiente clase, la sesión, como le queramos llamar, les comparto una pequeña anécdotas de estos, muy cortitos, anécdotas muy cortas cuando alguien lo hizo y le pasó esto y esto. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, pudiéramos hacerle de esta manera y esto no termina hasta que se termina, ¿no? Es un poquito más extenso, pero pues también de irlo asimilando, de irlo reflexionando, es muy importante. Ahora, este abuelito, que te digo yo, que tiene su energía con Olin, trabaja él con Xolotl, pero también con Tlahuitzcalpantecutli, la estrella de la mañana, de la aurora, ¿no? Él trabaja con eso y lo utiliza, él ya lo ha enfocado como para sanar de manera energética. Y pues yo no les puedo decir que sí funciona porque no, afortunadamente no he ido todavía con él a sanarme de esa manera. Pero bueno, entonces es lo que yo les quise compartir el día de hoy, hermanitos. Y pues yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Ujú. No sé si hubiera algo que compartir o algo que... Adelante. Un par de comentarios y preguntas, maestro, si me permite. Sí, hermanito. Gracias. La primera tiene que ver con el hecho de que el venadito tenga en la parte que corresponde al día los ojos cerrados y en la parte que corresponde a la noche los ojos abiertos. Y en el segundo caso me decía la Moshli que era un poco por la razón de que el despertar de la conciencia puede ser doloroso y el abrir los ojos a lo que nos reserva la oscuridad puede también causar sufrimiento. ¿Y cuál sería su explicación o interpretación de esta diferencia de ojos cerrados y abiertos? Y la segunda, que es una pregunta más concreta sobre qué significan los círculos amarillos en los cuerpos de las advocaciones de Zipactli y Yayacatl, que son como lunares amarillos, y que tanto Mictlantecutli y Mictlancíhuatl los tienen, como también Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, en el caso de Zipactli. Esos lunares amarillos me llamaban la atención. Gracias, maestro. Sí, sí, hermanito. Sí, realmente esta parte, la de abrir los ojos y cerrar los ojos, al abrir los ojos te abre los ojos a este nuevo mundo, ¿no? Que ves al mundo de otra forma, con otro cuerpo. Dice, al cerrar los ojos es más adentrarte como a esa parte de sí, la meditación, a la introspección, a educar mi otro yo, mi energía interna, para que pueda yo trabajarlo y que salga de este cuerpo físico y pueda entrar en un cuerpo de algún animalito, de alguna planta, de algún elemento. Ahora, los puntitos amarillos que dice usted, pues justamente esos puntitos son como le llamamos nosotros, donde puede uno, los, ¿cómo le llaman esto? Las articulaciones, nos habla de un desquebrantar de huesos, nos habla de un cambio, nos habla de que nos conectamos como espacios por donde puede entrar la energía, ¿sí? Si se da cuenta, la mayoría está en las articulaciones, pero son como que los lugares más sensibles por donde nosotros podemos ordenarle a nuestra mente que pueda y pedir, aspirar, anhelar con las energías, pedirle que encarne nuestro cuerpo, ¿no? Que son esos lugares que vamos a estar conscientes quizás de un momento vayamos a sentir ya sea dolor o sea
algún vibrar, pero estamos programados, conscientes de que de esa forma podemos adquirir nosotros esa energía, ¿no? Espero haberle contestado, hermanito, Manuel. Gracias, maestro. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Sí, hermanito. Hermanita Antonia, Antonia, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas Es- noches. Tengo una pregunta yo a lo que nos estaba diciendo de para desintoxicarnos, que nos teníamos que meter en la tierra y poner los 4 fueguitos. Ahí no se usa protección, En todo. que vendría siendo como la que nos dijo la de la saliva, el ajo, ¿sería igual? Sí, es la misma situación, hermanita. Inclusive se mete uno en ese pequeño hoyo que hacemos en la tierra. Antes de entrar nos tienen que sahumar, nos tienen que limpiar y proteger con ese humito de tabaco, humito de copal, ¿no? Porque sí, imagínense, entramos a la tierra, ahí está la vibración de todas las energías, de todos los ancestros y de nuestra madre y padre Taltecutle, ¿no? La tierra. Ok, Ujú. gracias, maestro. Sí, sí, y el tiempo que querramos estar ahí, lo que nosotros querramos, ¿no? Tampoco vamos a maltratarnos, hay que disfrutar esa ceremonia. Inclusive, como son 4 fueguitos, podemos eliminar la parte espiritual, emocional en cada uno de los rumbos, ¿ah? Hay conocimiento que no nos sirve, pues le ofrendamos al rumbo de Oriente, que una energía negativa, una energía que no nos permite avanzar, con mi clampa, la intuición, la fuerza de voluntad, hay fuerza de voluntad que es negativa, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso lo podemos hacer, inclusive lo podemos tocar en una charla, en una clase de un domingo, ese punto, ¿no? Sí, hermanito. Bueno, pues, hermanitos, yo les agradezco realmente su comprensión, su compañía en esta clase y pues seguir trabajando, seguir estudiando, seguir observando, seguir aprendiendo también por nosotros mismos y no olvidemos que el cambio reside en nosotros, decidimos nosotros. O también seguir como querramos vivir. Pero no olvidemos que venimos nosotros a ser felices y somos una energía sagrada. ¿Qué más? Maestro, Timoitas, ¿qué? Sí, hermanito. sí, solo para agradecerle su honestidad, su sinceridad y que no podemos engañarnos nosotros mismos. Y eso se le admira. Y aunque yo soy mayor que usted, maestro, pero se le agradece, maestro, porque esa es la dignidad más pura del ser humano, estar consciente de sus actos y de ser honesto consigo mismo para reflejar esos hechos, esos actos como un espejo. Gracias, maestro, que lo acaba de enseñar. Usted, hay cosas que no ha hecho y con todo el conocimiento que usted tiene, se le admira, maestro, por su sinceridad. Y eso nos enseña a mí en lo personal y a mis hermanos, los que estamos con usted en el grupo, que cambiemos porque siempre hemos sido imperfectos por la misma cultura en la cual nuestros padres nos enseñaron, porque también fueron engañados y manipulados. Gracias, maestro. Que Dios le pague y nosotros en lo que podamos estaremos siempre con usted ahí. Como también lo dijo, que no estamos solos ni somos huérfanos, estamos uno para el otro. Gracias, maestro, por despejarnos este mundo, esa neblina, ese humo, que poco a poco lo vamos quitando de nuestro camino.
Buenas noches, maestro. Tlazocamati a todos. Se le quiere, se le respeta y se le admira, maestro. Tlazocamati Nognitsin, Tlazocamati Amonochtin, les agradezco a todos. Timoitas que Mosla, mañana vamos a trabajar con el conejito. 6:30 a 8. Y de 8:30 en adelante, pues va a haber, les va a dar la clase de Náhuatl, el hermanito José Gerardo. Timoitas que, Shimo se ubican, Timo se ubican. Timoitas que Mosla, Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, Tlazocamati hermanitos. Temoscla, Tamaschani. Timoitas, Tlazocamati Tlazocamati. Tlapayahualti. ¿qué más?